Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es jueves de Frontera, una economía viva. Bienvenidos aquí a Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel. Gracias, Darcy. Bienvenidos amigos al programa nuestro de hoy que se lo dedicamos a la frontera. Efectivamente estamos en nuestra sección de La Frontera, una economía viva. Y tal como comentamos el lunes pasado, hablando sobre el tema fronterizo, el tema de los puentes cerrados, hoy vamos a abordar el tema con un invitado, con un especialista muy bien calificado para hablarnos de esta situación, un excelente analista. Vamos a estar hablando sobre abrir los puentes a la legalidad. Es urgente e inaplazable. Estamos haciendo referencia a los puentes internacionales de Venezuela, por supuesto, con Colombia. Exactamente. Bueno, nos acompaña en este mediodía, en esta sección de Frontera, el internacionalista Isidro Pérez, internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela, académico, estudioso, analista del tema fronterizo. Isidro, una vez más, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y sabemos, vive fuera de San Cristóbal, que hace un gran esfuerzo por estar aquí y por compartir con ustedes esta temática que hemos seleccionado para este mediodía. Así es. Bajo la amenaza de la pandemia del COVID-19, los gobiernos tanto de Colombia como de Venezuela decretaron un confinamiento en común obligatorio y cerraron sus puntos comunes, cerraron su frontera, puntos fronterizos en común. Ambos países ahora se enfrentan a una parálisis económica prolongada, también a un gran riesgo que corren los migrantes por el peligro del contagio, tanto que van para Colombia como los que llegan aquí a Venezuela procedente de ese país, implica un gran riesgo. En un momento en que los lazos bilaterales continúan, vamos a decir, suspendidos, están rotas las relaciones, ¿no? ¿Qué hay de nuevo al respecto? El tema de reapertura de las fronteras en estos momentos no es que se complique más, sino que requiere de la puesta en marcha de varias agendas. Una es la agenda gubernamental de parte del gobierno de Caracas y del gobierno de Bogotá. Esa agenda debería bajar en los mismos términos a los gobernadores, tanto de Táchira como del norte de Santander, de Arauca y de Guasualito, el Amparo, y del Cesar y el Zulia, y los otros territorios que forman parte del corredor fronterizo binacional entre las dos repúblicas. Esas agendas, por supuesto, no están puestas a la vista de los habitantes de la sociedad de fronteras. Por supuesto que dentro de esas dos agendas que son fundamentales, las agendas nacionales, Caracas-Bogotá y sus respectivas cancillerías, y las agendas regionales de alcaldes y gobernadores, tampoco está a la vista. Y tampoco, digamos, están las reuniones binacionales entre los ministros de defensa de los dos gobiernos, y de los ministros de sanidad, como se hacían en anteriores oportunidades. Esas agendas no están preparadas, o por lo menos no se conocen, o por lo menos no hay disposición para que se lleven a cabo los aspectos que deberían replantear la apertura de fronteras. Entre esos aspectos fundamentales de la reapertura está el acuerdo de alcance parcial que sustenta las relaciones binacionales, poco lo que decía la periodista Darcy, la economista Darcy, hace unos momentos, porque esas relaciones no están, digamos, están frías, porque seguro que se requiere el reanalizar, el replantear el acuerdo de alcance parcial, el cual fue suspendido al momento en que se cierran los puentes de una forma inclusive arbitraria, porque ello no fue negociado oportunamente, utilizando los mecanismos legales de acuerdos y tratados y convenios que ameritan las relaciones diplomáticas y consulares entre las naciones civilizadas. Sigue. Eso, por supuesto, esa agenda requiere del consenso de ambas naciones y en estos momentos ese consenso no existe, o por lo menos hay un silencio sobre la toma de decisiones de activar la frontera. Yo creo que la reactivación parte, por supuesto, de la demanda de la sociedad de fronteras
que implica o constituye quienes habitamos en esa sociedad de fronteras y por supuesto los gremios que hacen vida a nivel local. Los gremios empresarios, de comerciantes, de productores, las agencias aduanales, por una parte, y por otra parte la parte institucional, perdón. Yo quería preguntarte eso. ¿Por qué es necesario volver a negociar un acuerdo parcial? ¿Qué quedó fuera de ese acuerdo parcial o qué es lo que quedó, digamos, desactivado con este cierre de los puentes? Porque los puentes se cerraron para el comercio legal, pero no para el ilegal. Claro, exactamente. Claro, los puentes se cierran de una forma arbitraria por parte de Venezuela, no para suspender las relaciones comerciales legales, perdón, para suspender las relaciones legales, las relaciones comerciales legales. Por supuesto que el mantener cerrada la frontera en estos momentos no afecta a Caracas y Bogotá, porque un gobierno compra y otro gobierno vende. Eso se mantiene, ¿no? Lo que sí claro, y ese comercio va por otro lado, ¿no? Claro, lo que sí preocupa es la institucionalidad, la legalidad de esa relación, claro, que lleva ya un espacio, digamos, bien preocupante, bajo trochas y no bajo, digamos, la relación comercial legal que implica el tener el señal operando, las aduanas principales y subalternas operando. Correcto. Y toda esa legalidad que, por supuesto, hoy demanda esa sociedad de fronteras. Toda esa infraestructura. Bien. Claro. Debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos. Estamos conversando con el internacionalista Isidro Pérez sobre la necesidad de abrir la frontera y porque, sobre todo, los puentes ante la legalidad, que es urgente tomar esta medida inaplazable. Vamos a cumplir una pausa, no se aparten, por favor. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía dedicado al tema de la frontera. En este jueves estamos hablando con Isidro Pérez, internacionalista, quien es también jefe de la Unidad de Investigación y Extensión del Instituto Universitario de la Frontera, del IUFRON. Isidro, a ver, como internacionalista, ¿cómo ves este panorama? El lunes de la semana pasada, José Rosso, expresidente de Fedecámaras Táchira y de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, nos dijo aquí, en Un Mundo de Economía, en una entrevista que sacamos al aire, grabada, vía teléfono, que abrir los puentes internacionales para los ciudadanos, la vida, la seguridad y la legalidad, y cerrar las trochas del delito es la vía de la civilidad y la liberación de los pueblos fronterizos. ¿Qué opinas tú como analista y como internacionalista de esta expresión del señor Rosso, que es un reconocido líder de la frontera? Bueno, ese es el discurso que se viene manejando en algunos de los gremios o los gremios que hacen vida en la frontera. Ese es el querer, ese es el desear de ellos, porque, por supuesto, o de todos nosotros, porque la convivencia binacional ha sido una cultura bien importante entre, fundamentalmente, ese corredor activo que es el norte de Santander, San Antonio y San Cristóbal. Es decir, la frontera más viva de la América Latina es esta. Por supuesto, sin abandonar las relaciones del Cesar con el Zulia y la de Arauca con Gonzalito el Amparo por parte del Estado Apure. Ese es el querer, ese es el deseo de abrir los puentes. Pero en estos momentos abrir los puentes no significa quitar los contenedores que hay ahí y que la gente pase. El planteamiento es, o la necesidad es, que los gobiernos se sienten a reabrir fronteras. Porque el acuerdo de alcance parcial, dejado, olvidado, abandonado, requiere a lo mejor de una reactualización, de una revisión, porque las condiciones de la frontera hoy no son las de ayer. Claro, cambiaron. Cambiaron. Entonces se necesita, por ejemplo, la presencia de los ministros de salud para que atiendan el grave problema endémico que padece la frontera y que de la cual no se tiene información. Porque la información que llega o que nos llega es una información, digamos, escondida, subterránea, pero sabemos que la crisis pandémica
en el norte de Santander es gravísima y que eso está afectando, por supuesto, a los municipios Bolívar y Pedro María Ureña. Esa situación es muy grave. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, la decisión de una comisión presidencial binacional que se ocupe de esa agenda de salud. Eso no va a estar listo ni está prevista reunirse hasta febrero. Entonces, eso tenemos que ser reales, tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser serios en informar a la ciudadanía que esa agenda no está prevista ni en Bogotá ni en Caracas. Y justamente, Isidro, los gobiernos de Colombia y Venezuela, ya lo hemos dicho, mantienen rotas las relaciones diplomáticas, y es más, el gobierno colombiano es uno más de los 60 gobiernos de 60 países que no reconocen al presidente Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Aún existiendo esta actitud, pues tienen que mantener la voluntad y llevarla a cabo, concretarla, de negociar, que por cierto, negociar el reabrir la frontera. Así lo dijo textualmente en días pasados el obispo Mario Moronta. Dada la emergencia actual, estarán ambos mandatarios, tanto de Colombia como de Venezuela, en llevar a cabo esta negociación. Yo, a mi modo de observar el panorama, es decir, manejando algunos indicadores de política internacional, de política comercial, de política consular, esa disposición no está todavía en el tintero del gobierno de Bogotá, ni mucho menos en el gobierno de Caracas. El gobierno de Bogotá ha asumido la vocería del Grupo de Lima, y eso, por supuesto, hace que no permita que se sienten ambos gobiernos a negociar la reapertura fronteriza que requiere, por supuesto, de la revisión de un tratado fundamental como es el Acuerdo de Alcance Parcial, que sustituye al Acuerdo de Cartagena. Correcto. Eso, por supuesto, que dificulta. Y aguas abajo, habría que nombrar una serie de subcomisiones gubernamentales que incluyan en esas comisiones a la sociedad civil, a los empresarios, a los comerciantes, a la sociedad de frontera, para que se tomen las decisiones pertinentes y oportunas en una agenda que es fundamental para el desarrollo regional fronterizo, tanto de Venezuela como de Colombia. Pero yo manejo la opinión de que esa agenda no está todavía en el tintero de ambos gobiernos y que eso no permite que se retiren los contenedores que bloquean los puentes y que se piense qué hacer con el puente de Tienditas. Porque el puente de Tienditas, donde también hay contenedores, es un puente que ni siquiera está inaugurado y que requiere, por supuesto, de la presencia de una infraestructura legal, política y administrativa que, por supuesto, reanime la relación comercial binacional entre el norte de Santander y el estado Táchira, que es, como dije hace algunos minutos, la vía fundamental de las relaciones entre Venezuela y Colombia desde hace un largo rato. ¿Tú no ves entonces factible la apertura de la frontera? Yo se lo manifesté en estos días a Vladimir Tovar y a otro grupo de voceros. Vladimir, como miembro de la Cámara de Transporte y de otras organizaciones gremiales en frontera, le decía que yo no veo claro la reapertura de fronteras, porque eso implica un trabajo mucho más político, mucho más administrativo, mucho más diplomático, mucho más económico, mucho más social, para darle a Venezuela y a Colombia lo que fue la relación fronteriza binacional de muchos años, tanto en el Pacto Andino como en la Comunidad Andina de Naciones. Y lo que debe ser. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía, conversando con Isidro Pérez, internacionalista, sobre la importancia y la necesidad de abrir los puentes internacionales. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía y Jueves de Frontera. Abrir los puentes a la legalidad es urgente e inaplazable. Para ello nos acompaña Isidro Pérez, internacionalista. Isidro, escuchando muy atentamente tus apreciaciones sobre esta, vamos a decir, esta procrastinación de
reabrir los puentes, tú dices que ese punto no está en la agenda de los gobiernos tanto de Bogotá como de Caracas. El reabrir los puentes, negociar. ¿Acaso no es una perversidad? ¿Por qué no está en agenda un punto tan importante y sobre todo el drama humano tan grande que tenemos en el contexto pandémico que hay, como son la gente de la frontera, los que atraviesan los puentes? Claro, ese es el sentir, por ejemplo, de quienes vamos y venimos en alguna oportunidad a Cúcuta a traer medicina o a comprar algunos insumos requeridos porque no están en el mercado regional venezolano. No se van a abrir, en primer lugar, porque a mí me da la impresión, y eso es lo que uno observa como investigador, como profesor universitario, uno observa que se les fue de las manos a ambos gobiernos la administración de la frontera. Hoy hay, por parte de Venezuela, a partir de los municipios de Capacho, Independencia y Libertad hasta San Antonio Ureña, 16 alcabalas militares, ¿no?, que están pidiendo que en este mes de flexibilidad se retiren esas 16 alcabalas, porque no tiene sentido. Ahora, hay que preguntarse, ¿qué hacen 16 alcabalas militares en ese corredor fronterizo nuestro? En unos pocos kilómetros. En unos pocos kilómetros de operatividad. Luego, la economía subterránea ilegal que se maneja en la frontera, que administra la frontera, forma parte de los gobiernos. Hay que preguntarse si esa administración que uno ve subterránea de mafias son parte de los gobiernos de Venezuela y de Colombia. Porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo va a desmontar el gobierno colombiano y cómo va a desmontar el gobierno venezolano una administración informal, agresiva, violenta, ilegal? Que ha tomado muchísima fuerza. Que ha tomado una gran fuerza, ¿no? Y que los gobiernos de Venezuela y Colombia lo miran así con el rabo del ojo, para utilizar un término coloquial. Exacto. Este problema neurálgico debe ser analizado por los organismos nacionales de ambas naciones e inclusive debe ser agenda para los organismos más allá de las naciones, me refiero a las Naciones Unidas, que tiene los foros necesarios para ocuparse de este problema y que no se han ocupado. Parecieran que esos organismos son de alta complicidad. Claro, desde luego, y la misma OEA, el mismo grupo de Lima. Complicidad para que siga con los interesados en que se mantengan los puentes cerrados en la frontera. Y no tanto los puentes, economista Darcy, las relaciones comerciales, exactamente, las relaciones consulares, lo que implica la sociedad de fronteras entre ambas repúblicas, desde el Cesar hasta el Arauca, Guasuarito, en Paz. Y todo lo que tú estás comentando, que es absolutamente cierto, me hace a mí pensar en una expresión que me preocupa mucho. ¿A quién le duele la frontera entonces? Porque la frontera la han dejado abandonada a su suerte, y a los ciudadanos que hacemos vida en la frontera, pues quedamos agarrados, guindados de la palabra y la esperanza de Dios, porque no tenemos respuesta de nada por estos lares. Más allá de un discurso, porque discurso hay bastante. Claro, discurso hay bastante, y también muchos sectores productivos locales, muchos voceros se hacen, digamos, cómplices de ese parte discurso. De ese discurso. Claro, de ese discurso, porque por alguna parte son beneficiados, que es lo grave del problema. Por alguna parte, tanto el gobierno de Colombia, que exporta, como el gobierno de Venezuela, que compra, o los empresarios que venden en Colombia y los empresarios que compran acá para revender. Ese mercado de especulación que estamos observando en todo el territorio tachirense, en todo el territorio apureño y digamos de frontera, ¿no?, porque la cosa es bien grave en la frontera. Yo insisto en que es una agenda inclusive supranacional que va más allá de la relación binacional entre ambos países, y que por supuesto quienes se lamentan de esa relación y de esa situación, como bien lo decía Darcy, como bien lo decía Fidel, somos los habitantes de frontera, quienes veníamos, digamos, acostumbrados a una fluidez comercial. Y por supuesto, si tú revisas las estadísticas que producía los organismos internacionales, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comunidad Andina de Naciones y algunos otros organismos, es muy importante la relación comercial, y hoy está totalmente disminuida porque no hay estadísticas. Es decir, desaparece el CENIAP,
Las estadísticas desaparecen el señal, las No hay estadísticas, aduanas. no hay aduanas, O sea, no hay... Al día, ¿quién registra qué? exactamente, es terrible. Al día de hoy está la frontera por decisión del gobierno colombiano, cerró todos sus puntos fronterizos, ¿no? nuevamente, sí. Sí, hasta mediados de enero próximo. Sí, no, y lo más van a o mantener, menos. lo van a seguir manteniendo, Extendiendo esa fecha. esa fecha la van a seguir prolongando, porque no hay, digamos, en el ambiente no está el que se sienten a negociar las comisiones requeridas y oportunas para tomar una decisión de apertura comercial, que es un poco, digamos, el deseo, no solo de la sociedad de fronteras, sino de quienes, digamos, interactúan comercialmente. Caracas y Bogotá en todo caso. Allá quería llegar yo también. Entonces, en contraposición, a nivel central, en ambos países, pareciera hay un deseo por enfriar las fronteras y de alguna manera mantenerlas subyugadas. Y como que el tema este de la pandemia les cayó como anillo al dedo, pues, para Sí, proceder. porque Colombia cierra Ah. porque está en estado de alerta dado el contagio Pero aquí del también. coronavirus, pero Lo que aquí... pasa es que aquí no Claro, manejamos y números. porque Colombia sabe que no lo afecta el problema comercial. Es decir, a mí me decía en estos días un empresario Sí, cerrado, que, abierto la claro, frontera, que había porque mira, pasado Venezuela está inundada 15 de gandolas de harina de trigo. ¿Y por dónde pasaban esas 15 Por las gandolas? 16 alcabalas. Por las 16 alcabalas. Es decir, ¿cómo con Dios. esa relación comercial no se ve afectada? Por supuesto que si eso no está afectado, porque hay miles de trochas, ¿no?, que están a la vista de ambos gobiernos, y yo me pregunté, bueno, ¿y ese término de soberanía dónde quedó? ¿Dónde quedó esa preocupación, digamos, de discursos de ambas naciones? Porque Sí. esto, no Exactamente. esto no es para el gobierno venezolano. No. Igual debe ser para el gobierno colombiano. Es igual. Es igual. Entonces, esa es la preocupación que algunos tenemos y que hay que decirlo, porque de esto salen investigaciones, tenemos nuestros alumnos estudiando en frontera, tenemos la gente que se nos acerca a preguntarnos, mira, ¿qué opinas tú sobre la apertura de fronteras que implica que, repito, no es quitar los contenedores que obstaculizan, no, es replantear legalmente la apertura de fronteras previa revisión del acuerdo de alcance parcial que sustenta la relación comercial binacional, política y administrativa de ambas naciones. Muy bien. Muy bien, caramba. Muchas gracias, Isidro, por tus aportes, por tus ideas, porque Muchas son gracias. muy claras y arrojan mucha luz sobre la realidad que tenemos Exactamente. en frontera y que muchos ya pensamos que es así. Aquí están las condiciones dadas para que nada cambie. O sea, es trabajar para cambiar algo que en el fondo no quieren nadie que esto cambie. Y tú preguntas, Fidel, ¿a quién le duele la frontera? Por supuesto que duele muchísimo a la gente que lleva y que está en actividades Nosotros. económico-comerciales Nosotros. productivas Claro. en el mundo formal, legal. Bien. A eso sí nos duele la frontera. Que a los demás les duele el bolsillo si la frontera cambia. Bien, y de esta forma nosotros culminamos esta entrega de Fronteras de hoy día jueves. Nos queda darles las gracias a ustedes por su amable atención. E invitarlos, como de costumbre, a que nos sigan acompañando todos los mediodías a las 12 en emisión principal y a las 4 la reposición. Mañana viernes estaremos con un emprendedor, como acostumbramos también. Bueno, y hay una inmensa minoría que no busca el virus. Sea usted parte de ella. Buen provecho será entonces. Hasta mañana.